Le dije, ¿deuda externa? ¿Cesación de pagos? Cuando se dio cuenta que no entendía nada, me propuso un desafío. Ponete las pilas e investigá. Cuando hayas averiguado de qué se trata, por ahí podés contraer un nuevo empréstito. Mi viejo ya me prestó plata para otras cosas, para comprar la entrada de un recital, para cambiar mi bici, pero no tengo a quién pedirle, así que acá estoy, justo por entrar al Museo de la Deuda Externa de la UBA, a ver qué puedo averiguar. En el año 1824, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y su ministro de gobierno, Bernardino Rivadavia, inician las primeras tratativas para conseguir un préstamo internacional a través de la compañía inglesa Baring Brothers. El monto original de este préstamo eran 1 millón de libras esterlinas para financiar obras de infraestructura y de aduanas que eran necesarias en lo que eran estas zonas de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La realidad de esto es que solamente hemos recibido 550.000 libras esterlinas. Y tampoco la realidad fue que fueron aplicados a lo que originalmente estaban previstos, que eran obras de infraestructura y aduana, sino que se utilizó para financiamiento de la guerra con el Brasil. Pero si vamos un poco más allá, esta deuda se terminó de pagar en el año 1905-1906. Y si ustedes analizan el monto que hemos pagado, se van a dar cuenta que es una barbaridad lo que ha sucedido en esa época en Argentina. Porque hemos terminado de pagar 5 millones de libras esterlinas, o sea, 5 veces más del monto solicitado y 8 veces más del monto que nosotros hemos recibido. Este es el comienzo real de lo que sucedió en la historia del endeudamiento argentino, que es lo que ustedes van a ver en este recorrido por nuestro museo. Bueno, parece que todo empezó por acá. Esa fue la primera vez que nuestro país generó deuda externa. ¿Qué es la deuda externa? Es la suma de todas las deudas que tiene un país con entidades extranjeras. ¿Y qué pasó después con la deuda argentina? Hacia 1865, la economía argentina era complementaria y dependiente de la economía industrial del Imperio Británico. La oligarquía porteña creía que para imponer ese sistema económico era necesario silenciar a los pueblos del interior y también terminar con la resistencia de las masas federales de la banda oriental, el Partido Blanco, y con el desarrollo autocentrado del Paraguay. Esta idea también la apoyaban la burguesía comercial montevideana, el Partido Colorado y el Imperio del Brasil. Y esto llevó a la guerra de la Triple Alianza. Pero para participar de esa guerra, el entonces presidente Mitre necesitaba recursos y no tenía. Así fue que... ¿Más deuda? O sea que quienes gobernaban Argentina, apoyados por Gran Bretaña, querían decidir sobre el desarrollo económico de Paraguay y al mismo tiempo no querían que argentinos y uruguayos protestaran. Y lo mejor que se les ocurrió fue la guerra. Y encima de todo, para hacerlo, ¿tomaron más deuda? Argentina se vuelve a endeudar. El préstamo se pactó poco tiempo después, con Baring Brothers, por 2.500.000 libras para ir a la guerra. El saldo de endeudamiento de las Provincias Unidas del Río de la Plata hacia el año 1868 era de 4.777.660 libras esterlinas. En 1887, el presidente Miguel Juárez Celman lanzó el proyecto, que después se transformaría en la ley de creación de los bancos garantidos, algo que terminó siendo muy negativo en la historia financiera del país. Con esta ley, cualquier banco en el país podía emitir los billetes que estaban en circulación para financiar los gastos que tenían las provincias y el Estado. De esta manera, el Estado conseguía una nueva fuente de financiamiento, los recursos de las provincias que adquiría a través de bonos. Es decir, emitía deuda para respaldar los billetes que la ley les habilitaba a imprimir. El excesivo endeudamiento, sumado a la emisión descontrolada que favoreció esta ley, fue la base para lo que se conoció como la crisis de 1890. Y con esta crisis sobrevino el default. Esto implicó la renuncia del presidente Miguel Juárez Celman, que había sucedido a Julio Argentino Roca en 1886. Fue una gran cesación de pagos que se produjo por el gran endeudamiento externo. Y esa fue la causa fundamental de la crisis. ¿Default? ¿Y eso qué es? El default o cesación de pagos se produce cuando, llegada la fecha de devolución del dinero, el deudor no cumple con los acuerdos y no paga. Vamos, ya entendí deuda externa y cesación de pagos o default.
A este paso consigo un nuevo préstamo seguro. No era tan difícil. Después de la Primera Guerra Mundial, el escenario internacional favoreció a la Argentina. En ese contexto, y debilitados los lazos con el Reino Unido, el gobierno de Hipólito Yrigoyen pagó aproximadamente 20 millones de libras esterlinas, disminuyendo así la deuda externa. Pero hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, los ganadores de la guerra acordaron las reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países que, en ese momento, eran los más industrializados del mundo. Ahí se decidió la creación del Fondo Monetario Internacional, llamado FMI, y del Banco Mundial. También definieron al dólar como moneda de intercambio internacional. Fue desde la aparición del FMI que los países con problemas de déficits en sus balanzas de pagos decidieron comenzar a financiarse a través de endeudamiento o mediante el otorgamiento de préstamos concedidos por el propio fondo. Pero estos organismos internacionales no otorgan dinero libremente, sino que los países que deciden endeudarse tienen que acordar previamente qué es lo que harán con su dinero, con sus políticas, con su destino. Es por ello que las deudas públicas también son llamadas deudas soberanas. Deuda externa, default y ojo que apareció el FMI. Ahora, imagino que la Argentina, al igual que yo con mi viejo, en algún momento quiso pagar y dejar de deber, es decir, llevar la deuda a cero. ¿Alguna vez pudo? ¿Y yo, alguna vez podré pagar y dejar de pedir? ¿Existe la deuda cero? Durante el primer gobierno del presidente Juan Domingo Perón, hacia el año 1949, Argentina saldó su deuda externa. El Estado económico que lo había recibido, con 3.500 millones de deuda externa, de dólares, de deuda externa, lo dejó por primera vez sin deuda externa. Nosotros habíamos repatriado totalmente la deuda. Perón se opuso a que el país entrara a formar parte en los recientemente creados organismos multilaterales de crédito, del que formaban parte países poderosos del mundo, con el fin de prestar dinero para el desarrollo de las naciones, pero paralelamente generando grandes deudas a los países más pobres. En ese marco, el presidente Perón rechazaba el aporte del capital internacional encarnado en el FMI. Ah, mirá vos, hubo un tiempo con deuda cero. Ahora me parece que lo del rechazo al FMI no duró mucho, ¿no? 6 años después, en septiembre de 1955, un golpe de Estado derroca a Perón en la autodenominada Revolución Libertadora. En este periodo la deuda externa comienza a crecer nuevamente con el gobierno militar encabezado por Pedro Aramburu. En junio de 1956, el mismo gobierno militar incorpora a Argentina al Fondo Monetario Internacional, FMI, y al Banco Mundial. El gobierno militar de Aramburu terminó con una deuda externa que alcanzó los más de 1.000 millones de dólares. Entonces, otra vez subió la deuda y además Argentina ingresó al FMI. Me parece que esto no termina bien. El golpe cívico-militar de 1976 agravó la situación. El ministro de Economía era Alfredo Martínez de Hoz y algunas de las medidas que tomó fueron el congelamiento de los salarios por 3 meses, la eliminación del sistema del control de precios y el incremento del tipo de cambio. Esto tuvo como resultado una devaluación superior al 30% del salario real y fue el mecanismo central para disciplinar a la clase obrera. Además, se sancionó una nueva ley de entidades financieras que permitía la libre movilidad de los capitales. Se abrió la economía y se bajaron aranceles, con el argumento de controlar la inflación. El resultado fue la destrucción de miles de los puestos de trabajo industriales, generando sobrepoblación relativa, sobreoferta de mano de obra y mayor caída salarial. El flujo de capitales externos permitió un gran endeudamiento del Estado. Los sectores dominantes de la economía tenían acceso directo al crédito internacional. Esto requería de muy pocos controles y a su vez costaba relativamente poco pedir prestado. Cobraban bajas tasas de interés. Esos fondos internacionales los depositaban en el sistema financiero argentino, en donde se pagaban tasas de interés relativamente más altas a las del exterior. Entonces obtenían ganancias con solo hacer ese movimiento de fondos. Eso fue lo que se conoció como la bicicleta financiera. Uy, a ver, vayamos por partes.
porque acá hay muchas palabras nuevas para entender el proceso de la deuda. Creo que necesito algo que me aclare un poco la cosa. Tasa de interés. Se lo llama comúnmente el precio del dinero. Es un porcentaje que el acreedor le cobra al deudor por el uso del dinero prestado. A ver, entonces agrego tasa de interés. Y lo que me quedó clarísimo es que en este periodo de gobierno militar, la deuda externa creció un montón y la desocupación también. Seguramente no fue tan fácil revertir todo esto, ¿no? En 1983 recuperamos la democracia y Raúl Alfonsín asumió como presidente. En un principio, su ministro de Economía, Bernardo Greenspan, adoptó una estrategia de confrontación con el FMI y los organismos internacionales de crédito. La idea no prosperó. En marzo de 1988, la Argentina no pudo hacer frente al pago de los intereses de la deuda y declaró la cesación de pagos de los intereses de la deuda externa. O sea, el segundo default en la historia argentina. Sobre el final del gobierno de Alfonsín, desgastado por el fracaso de los planes Austral y Primavera y la creciente inflación que llegaba a niveles récords, se acumularon atrasos de intereses por más de 3.000 millones de dólares. Así, la deuda externa pública para el final del gobierno alfonsinista alcanzaba los 57.000 millones de dólares. Uf, claro, después de las medidas económicas tomadas durante la dictadura y el gran crecimiento de la deuda externa, la situación estuvo muy complicada. 57.000 millones, sí que había crecido. En 1989 asumió la presidencia Carlos Saúl Menem y ese mismo año se sancionaron las leyes de reforma del Estado, de emergencia económica y de inversiones extranjeras que pusieron al capital extranjero en igualdad jurídica con el nacional. Fue la era de las privatizaciones de los bienes y servicios públicos estatales. Cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. El menemismo frenó la hiperinflación con medidas de retracción del consumo y olvidó las promesas de aumento salarial de la campaña electoral. Al plan de convertibilidad implementado por el ministro de Economía Domingo Cavallo, que bajó el precio del dólar, se le sumó la decisión de prohibir al Banco Central emitir un solo peso, sin contar con su respaldo en dólares. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. A ver, privatizaciones, inversiones extranjeras, convertibilidad, apertura económica. Eso de la convertibilidad lo había escuchado. En ese tiempo, el peso valía lo mismo que el dólar. Por eso, al parecer, tampoco funcionó. En la primera época del plan económico neoliberal, se logró estabilidad por lo que retornó el crédito y los capitales, alentados por las privatizaciones y el crecimiento del nivel de actividad de la economía. Pero el conjunto de medidas llevó a que las importaciones superen a las exportaciones, lo cual derivó en una gran salida de dólares hacia el exterior. Además, el plan convertibilidad empezó a hacer sentir sus efectos negativos, la baja del consumo, el desempleo y una fuerte redistribución de la riqueza que disminuyó la participación de los trabajadores al 20% del ingreso nacional. Así, en el periodo menemista, la deuda pública creció en 60.000 millones de dólares. En igual proporción que los pagos de la deuda se produjo la fuga de capitales al exterior. La fuga de capitales es la salida de divisas y/o activos de un país. El 10 de diciembre de 1999 asumió como presidente Fernando de la Rúa, proveniente de una coalición integrada por el radicalismo y el Frepaso, la Alianza. En el inicio de la era del 2000, el gobierno hereda una deuda externa del Estado Nacional de 121.877 millones de dólares. Para el ministro de Economía de la Rúa, José Luis Machinea, había que sostener la convertibilidad. Y para ello era necesario continuar con el endeudamiento del Estado. Los costos sociales de estas medidas fueron altísimos. Por aquellos años, el índice de pobreza, que en 1999 llegó al 21,5%, durante el gobierno de la Alianza alcanzó a 28,9%. Entonces,
Esto se ponía cada vez peor. Más deuda, más pobreza. A fines del 2000, el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, AFJP locales, diversos bancos y el gobierno español otorgaron un crédito extraordinario a la Argentina. Domingo Cavallo regresó como ministro de Economía y con él nació el mega canje. Como en los siguientes 5 años se iban a producir importantes vencimientos, se canjearon títulos de deuda externa por otros nuevos que vencerían más tarde y eso daría tiempo al país de mejorar su situación. Volvamos a parar un poco, por favor. Esto se pone interesante, pero a la vez complejo. El megacanje entonces fue como un combo que incluía un gran trueque de dinero y de fechas. ¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Dónde está el medidor de la deuda? El acuerdo fue canjear títulos por 28.144 millones de dólares, para que a la Argentina le entregaran nuevos títulos por 30.401 millones, con vencimiento a mayor plazo. El gobierno no quería devaluar, ni declararse en default y confiaba en que llegaría un crédito salvavidas del FMI. Pero después de muchas especulaciones, Cavallo decidió, el 1 de diciembre del 2001, meter los depósitos bancarios en aquello que se llamó el corralito para frenar su salida. Avisarle al banco que no le va a cobrar ninguna comisión. El 3 de diciembre de 2001, el gobierno anuncia la nueva medida implementada por el ministro de Economía. Para lo que quiera. El corralito. Hasta 250 pesos puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. El FMI dispuso no prestar el dinero que había comprometido. Tampoco el BM, ni el BID, ni el gobierno de España enviaron los fondos pactados. El clima era de gran tensión. Las reservas del Banco Central bajaron casi 4.000 millones en un mes. A mediados del año 2001, la situación financiera argentina era insostenible. Las medidas tomadas durante la convertibilidad hacían que el modelo funcionara únicamente con endeudamiento creciente. El Estado no podía financiar sus déficits más que con deuda. El malestar creció y hubo saqueos en diferentes ciudades y provincias del país. El presidente entonces declaró estado de sitio y hubo una enorme y profunda reacción de sectores populares y medios que habían confiado en el gobierno de coalición. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. Todo esto me suena mucho más. Corralito, crisis del 20 y 21 de diciembre, renuncia del presidente. Pensar que no pasó tanto tiempo. Es verdad, después de esos días críticos, el 23 de diciembre de 2001, Argentina entró en cesación de pagos. Se declaró insolvente para repagar los préstamos obtenidos por organismos multilaterales, FMI, Banco Mundial y tenedores de bonos. La deuda pública por aquel entonces alcanzaba los 132.143 millones de dólares. Después de esos días de represión, violencia y una seguidilla de 4 presidentes constitucionales en pocos días, las cosas estaban verdaderamente difíciles. En febrero del 2002, el gobierno de Duhalde convirtió compulsivamente a peso los depósitos bancarios en moneda extranjera, considerando cada dólar en $1.40. También se restringió la extracción de dinero y el resto de los depósitos quedaron sin poder ser extraídos hasta después de un plazo mucho mayor al que se había pactado inicialmente. La pesificación generó importantes pérdidas de los bancos y para compensarlos, el gobierno emitió nuevos títulos de deuda por unos 5.900 millones de dólares. Mi viejo me había contado algo de todo esto. Igual, ahora voy entendiendo un poco mejor. La situación era muy difícil. ¿Y qué pasó con el siguiente gobierno? En 2003, el nuevo presidente electo, Néstor Kirchner, había asumido con la idea de pagar la deuda externa y liberar al país de los condicionamientos de los organismos internacionales de crédito. El rediseño de los objetivos de los organismos multilaterales de crédito para que dejen de funcionar como gendarmes financieros para la imposición de perniciosos ajustes fiscales y comiencen a jugar un claro rol partidario de la promoción del crecimiento, el desarrollo sustentable y la equidad.
Así que ese mismo año presentó una propuesta de reestructuración de la deuda pública en la reunión anual del FMI y el Banco Mundial en la ciudad de Dubái. El monto de la deuda a reestructurar alcanzaba un total de 81.800 millones de dólares. A cambio de su pago, se emitirían nuevos títulos por un total de 38.500 millones de dólares. Casi 2 años después de la primera propuesta de reestructuración de la deuda, el 14 de enero del 2005, comenzó finalmente el canje de los antiguos bonos por los nuevos. La aceptación fue del 76,15% de la deuda en default. Esta operación permitió reducir la deuda pública en unos 67.328 millones de dólares. Pero hay algo que no termino de entender. Hubo canje, pero en realidad seguimos debiendo igual. La deuda entonces se redujo, pero no se llegó a pagar. ¿La habremos pagado finalmente después de eso? El gobierno kirchnerista empezó a evaluar la posibilidad de cancelar totalmente la deuda con el FMI. Hizo cálculos, armó una estrategia y a fines del 2005 se anunció el pago total de la deuda argentina con el fondo. A las pocas semanas de anuncio, con reservas del Banco Central de la República Argentina, se pagaron 9.810 millones de dólares. Y así le pagamos todo al FMI y dejamos de depender de él. Pero habían otras deudas. En 2010 se reabrió el canje para el 25% de los bonistas que no habían aceptado la propuesta en el 2005. Esta vez aceptó el 67% de ese remanente. Teniendo en cuenta tanto el canje del 2005 como el canje del 2010, es posible afirmar que la aceptación total de los bonistas fue del 92,19%. alcanzándose a reestructurar un total de 75.447 millones de dólares. Menos del 8% restante es deuda en default, parte de la cual es reclamada por los fondos buitres. Ahora necesito buscar un poco más acerca de los famosos fondos buitres. No sé por qué siempre me los imagino como los coloridos Angry Buitres. Los fondos buitres son grupos de personas o empresas que compran bonos de deuda de países y o empresas que están en default o en crisis a precios muy baratos para luego intentar cobrarlos a mayor precio, sumando los intereses. Por eso se los llama fondos especulativos, porque especulan y se aprovechan de las crisis de los demás para su propio beneficio. Ninguno de los fondos buitres que compraron bonos argentinos aceptaron las condiciones de los canjes de deuda del 2005 y del 2010 propuestos por el gobierno argentino. Durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no se pudo llegar a un acuerdo con estos fondos buitres. A diciembre de 2015, el stock de deuda del sector público nacional alcanzaba los 222.703 millones de dólares estadounidenses. De ese total, en pesos está nominado un 33,15%, mientras que en moneda extranjera un 66,85%. Del total de deuda pública nacional, aproximadamente el 60% son obligaciones intrasector público, es decir, deuda que el Estado le debe a organismos del mismo Estado argentino. Los principales acreedores son Banco Central de la República Argentina, Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES y el Banco Nación Argentina. La deuda pública al primer trimestre del año 2016 fue de 239.703 millones de dólares. Dicho monto representa el 50,98% del Producto Bruto Interno o PBI, es decir, representa más de la mitad del valor monetario de todo lo que produce la economía argentina a esa fecha. Al primer trimestre del año 2016, la deuda externa del sector público argentino fue de 92.470 millones de dólares, lo cual representa el 19,72% del PBI, es decir, casi el 20% del valor monetario de todo lo que produce la economía argentina a esa fecha. ¿Endeudarse es bueno o malo? ¿Me convendrá seguir pidiéndole a mi papá? Yo creo que la deuda no es buena ni mala, depende en qué va a usar uno el dinero que pidió prestado. Ahora que aprendí todo esto sobre la deuda externa, creo que seguiré con la idea de pedirle a mi papá. Al principio me asusté un poco, por el tema de los intereses y también la acumulación de deuda, pero entiendo que, por ejemplo, si le pido a mi papá para comprar la guitarra, eso sería como un gasto de capital. Es decir, que compré algo que me queda y que voy a usar. Pero también tengo que pensar y ordenarme para poder devolver la plata. Tal vez ahorrar la plata que me den para mi cumpleaños.
También podría trabajar en algo el año que viene, que empiece la facultad, y así terminar de devolver todo lo que debo. Pero antes que eso, ya mismo le escribo a mi viejo. Desafío cumplido. Acá te adjunto toda la información. ¿Cuándo firmamos mi nuevo préstamo? Cuando me compre la guitarra, voy a aprender a tocar mejor y después puedo empezar a dar clases para ganar dinero y devolver el nuevo préstamo. Y así, si devuelvo lo que pedí, más adelante podré volver a pedirlo cuando lo necesite.